Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Imagina esta escena. Una basílica en Roma. Estamos en el año 897. En el centro, sentado en un trono papal, está el pontífice. Ajá. Pero no está vivo. Lleva 9 meses muerto. Es un cadáver vestido con todos los ornamentos sagrados y está siendo juzgado. Es que parece sacado de una novela gótica, pero es historia pura y dura. Uno de esos momentos en los que la realidad, supera con creces cualquier ficción. Totalmente. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los episodios más, extraños y oscuros de la historia del papado. El sínodo del cadáver. Suena tremendo. Lo es. Y tenemos delante un análisis que explora no solo el juicio en sí, sino el increíblemente turbulento contexto político que lo hizo posible. Y creo que nuestra misión aquí no es solo relatar el suceso, que ya de por sí es macabro. Claro, no es solo contar la anécdota. Exacto, es intentar entender por qué demonios ocurrió algo así. O sea, qué tipo de luchas de poder, qué nivel de odio puede llevar a desenterrar a un papa para sentarlo en el banquillo. Esa es la pregunta clave. Y para empezar a responderla hay que entender el escenario. Esto no ocurre en un vacío, ¿sabes? Claro. Nos encontramos en pleno Saeculum Obscurum, la llamada Edad Oscura del papado. El gran imperio de Carlomagno se ha fragmentado y Roma es una ciudad sin ley, un campo de batalla. Vale. El papado ha dejado de ser una institución puramente espiritual para convertirse en el trofeo más codiciado por las familias aristocráticas que luchan por el control de Italia. Lo que vamos a ver no es un debate teológico, es una pelea a navaja por el poder terrenal. Claro. El contexto lo es todo. El texto describe una Roma de finales del siglo IX que no es la ciudad del Papa. Para nada. Es el feudo de clanes nobles rivales. Menciona específicamente a los duques de Spoleto como una de las casas más poderosas. Sí, una familia que no dudaba en imponer papas que fueran básicamente sus marionetas. Y esa idea de que el papado era una pieza clave en un tablero político es fundamental, ¿no? Es que lo es todo. Piensa que la legitimidad espiritual que otorgaba el papa era un arma potentísima. Si el papa te coronaba emperador, esa coronación tenía un peso inmenso en toda Europa. Te daba acceso a alianzas, a territorios. Exacto. Consolidaba tu poder. Por tanto, controlar quién se sentaba en la silla de San Pedro era, en la práctica, controlar el futuro político de la península itálica. Si cada facción quería a su propio papa, me imagino una puerta giratoria en el Vaticano. Pues justo eso. El texto lo subraya. La sucesión de papas en esta época es vertiginosa. Algunos duraban meses, otros apenas unas semanas. Eran nombrados y depuestos según qué facción controlara militarmente Roma en ese momento. Madre mía. Esto no solo impedía cualquier tipo de gobierno estable, sino que convertía el cargo en algo increíblemente vulnerable. El papa era poderoso y débil a la vez. Es una paradoja fascinante. Y supongo que ese es el caldo de cultivo del que hablabas. Un ambiente donde las reglas se retuercen hasta el límite. Precisamente. En este entorno de, lo llama el texto, instrumentalización del derecho canónico, las leyes de la Iglesia no son un marco de justicia, son un arsenal. Se usan como garrotes para aplastar a los rivales. Claro. Y el sínodo del cadáver es la consecuencia más lógica, aunque sea la más grotesca, de llevar esa mentalidad hasta el final. No es una locura repentina, es la apoteosis de un sistema corrupto. Y el choque entre nuestros dos protagonistas, el Papa Formoso y el Papa Esteban VI, es la erupción de todo este volcán. De acuerdo, pues pongámosles cara. Para que todo esto tenga sentido, necesitamos saber quiénes eran estos dos hombres. Empecemos por la víctima, o el acusado, según se mire. ¿Qué sabemos del Papa Formoso? O sea, ¿qué hizo para que lo odiaran hasta después de muerto? Bueno, Formoso no era un don nadie. Las fuentes lo describen como un obispo y diplomático muy respetado antes de llegar al papado en el 891. Era una figura con peso propio, no una simple marioneta. Vale. Y durante su pontificado tomó una decisión política que selló su destino. ¿Qué fue? Coronar como emperador a Arnulfo de Carintia, un rey franco. El problema es que Arnulfo era el enemigo acérrimo de la casa de Spoleto, la facción que,
Aunque no siempre controlaba Roma, era la más poderosa de Italia central. O sea que Formoso intentó hacer una jugada maestra. Sí, usar un poder extranjero, el de los francos, para sacudirse la asfixiante presión de la nobleza local. Una apuesta arriesgada. Arriesgadísima. Y le salió mal. Hay un detalle aquí que me parece increíble y que demuestra lo frágil que era todo. Arnulfo, tras ser coronado, avanza por Italia pero cae enfermo. No me digas. Y simplemente se da la vuelta y regresa a su reino, dejando a Formoso completamente solo, a merced de los Spoleto, que ahora lo veían como un traidor. Es decir, la vida de un papa y el equilibrio de poder de toda una región pendían literalmente de la salud de un rey extranjero. Vaya tela. Así de precario era el sistema. Formoso murió poco después, en el 896, probablemente de causas naturales. Pero el odio de los Spoleto no se fue con él a la tumba. Solo necesitaban a la persona adecuada para ejecutar su venganza. Y esa persona fue el Papa Esteban VI. Efectivamente. Tras un pontificado de apenas 15 días de un tal Bonifacio VI, que murió de gota, los Spoleto lograron por fin colocar a su hombre. A Esteban VI, sí, un obispo de perfil más bien bajo, pero tenía la cualidad más importante para ellos, una lealtad inquebrantable a su causa. Su ascenso fue orquestado directamente por Ageltrude, la matriarca de la familia Spoleto, la madre del pretendiente al trono, Lamberto. Exacto. Entonces, la misión de Esteban VI estaba clara desde el minuto 1. No se trataba de gobernar la Iglesia, sino de ajustar cuentas. Su misión era una y solo una: destruir el legado de Formoso. Tenía que anular todas sus decisiones, pero, sobre todo, tenía que invalidar la coronación de Arnulfo. Si lo conseguía, la coronación de su patrón, Lamberto de Spoleto, volvería a ser la única legítima. Y para lograr un objetivo tan radical, eligió el método más radical y espectacular que se podía concebir. El más espectacular y el más macabro. Y así llegamos al juicio. Enero del 897. El Papa Esteban VI convoca el sínodo. Pero no es un juicio normal. Ordena que se exhume el cuerpo de Formoso de su tumba en la Basílica de San Pedro. Y la puesta en escena es fundamental para entender el mensaje. No se limitaron a juzgarlo en ausencia, no. Necesitaban el cuerpo. Claro. Lo sacaron de la tumba 9 meses después de su muerte, lo vistieron con todas las vestiduras pontificias, la mitra, la casulla, todo, y lo sentaron en un trono, frente al tribunal. Es que la imagen es de una pesadilla. Un cadáver en descomposición, ataviado como un papa, presidiendo su propio juicio. Pero claro, el cadáver no podía defenderse. ¿Cómo solucionaron eso? Aquí viene uno de los detalles más surrealistas de toda esta historia. El texto nos cuenta que asignaron a un diácono para que se colocara de pie junto al cadáver. Su función era responder en nombre de Formoso. ¿Perdón? ¿Había un hombre susurrándole al oído a un muerto? Bueno, más bien respondiendo por él, ¿sabes? Esteban VI lanzaba las acusaciones al cuerpo inerte y este pobre diácono, que estaría aterrorizado, tenía que articular alguna clase de defensa. Hay que pararse a imaginar la escena. El olor, el silencio tenso de la basílica, el papa vivo gritándole a un papa muerto. Y un diácono temblando mientras intenta dar voz a un cadáver. Es el trabajo más terrorífico de la historia. Desde luego. No me extraña que la gente se escandalizara. Esto ya no es violencia política, es puro teatro del horror. ¿Y de qué lo acusaron formalmente? Porque supongo que necesitarían una excusa legal. Claro, claro. Las acusaciones se disfrazaron de irregularidades canónicas, que se había cometido perjurio, que se había violado la norma que prohibía a los obispos trasladarse de una sede a otra, que se había usurpado el papado. Pretextos. Todo pretextos. La verdadera razón, como hemos visto, era política. Anular sus actos. Y el veredicto, obviamente, fue de culpabilidad. Por supuesto. Y la sentencia fue tan simbólica y violenta como el propio juicio. Se dividió en varias partes, cada una diseñada para aniquilar a Formoso de una forma distinta. La primera, imagino, fue anular todas sus decisiones. Exacto. Decretaron que todas las ordenaciones de sacerdotes y obispos que había realizado eran inválidas. Era como pulsar un botón de rebobinado y borrar su pontificado de la historia. ¡Qué fuerte! Luego, en un acto de humillación pública, le arrancaron las vestiduras patales. Y después llegó la mutilación física. Aquí es donde le cortan los dedos, ¿verdad? Sí. Le amputaron los 3 dedos de la mano derecha, los mismos 3 dedos con los que un papa imparte la bendición apostólica y consagra.
O sea, no era una simple mutilación. Para nada. Era un ataque directo a su poder sagrado. Era un mensaje brutal. Ni siquiera muerto puedes bendecir. Tu poder no existe. Es una violencia simbólica tremenda. Y el destino final del cuerpo fue arrojarlo al río. Así es. Según la mayoría de las fuentes, su cuerpo fue arrastrado por las calles de Roma y arrojado al Tíber, como si fuera basura. Negarle una sepultura, claro, era negarle un lugar en la memoria y en la tierra sagrada. La aniquilación tenía que ser total, legal, simbólica y física. Vale, el plan parece ejecutado a la perfección. Esteban VI y los Spoleto han ganado. Han borrado a su enemigo del mapa, literalmente. Pero la historia no acaba aquí. El texto dice que el plan les salió espectacularmente mal. Les explotó en la cara. Pretendían dar una demostración de poder absoluto, pero subestimaron un factor clave, el tabú. La población de Roma estaba más que acostumbrada a la violencia política, a las conspiraciones, a los asesinatos. Pero esto era diferente. Esto era diferente. Habían cruzado una línea que nadie pensaba que se podía cruzar. La profanación de lo sagrado, del cuerpo de un pontífice. La brutalidad del espectáculo se volvió en su contra. Completamente. La reacción popular fue de absoluto horror y repulsión. El sínodo del cadáver no consolidó el poder de Esteban VI, lo destruyó. ¿Tan rápido? Apenas unos meses después, en el verano del mismo año 897, estallaron tumultos en Roma. Una turba enfurecida lo depuso, lo metió en la cárcel y poco después fue estrangulado en su celda. Murió de una forma tan violenta como el juicio que él mismo había orquestado. El cazador cazado, ¿sí? Y con Esteban VI fuera de juego, supongo que la facción contraria aprovechó para restaurar el honor de Formoso. De inmediato. El papa que le sucedió, Teodoro II, aunque solo reinó 20 días, tuvo tiempo para dos cosas: anular el sínodo del cadáver y ordenar que se recuperara el cuerpo de Formoso del Tíber. ¿A que lo recuperaron? Sí, la leyenda dice que lo encontró un pescador en sus redes. Y le dieron una sepultura digna en San Pedro, con todos los honores. Pero hacía falta algo más que un entierro. Hacía falta asegurarse de que algo así no volviera a pasar. Esa fue la tarea de Juan IX, el sucesor de Teodoro. Este papa convocó sus propios sínodos para condenar formalmente el juicio de Esteban VI. Y lo más importante, promulgó una ley canónica que prohibía para siempre los juicios póstumos. Un intento de blindar la institución. Exacto, de poner un cortafuegos para que la locura política no volviera a llegar tan lejos. Aunque el texto apunta que la lucha de facciones no terminó ahí, ¿no? Menciona a un papa posterior, Sergio III. Sí, que años más tarde intentó revalidar la condena a Formoso. Eso demuestra que las heridas seguían abiertas y que la pugna por el control de Roma continuó. Ya. De hecho, algunos historiadores creen que fue Sergio III y no Esteban VI quien realmente arrojó el cuerpo al Tíber. Pero bueno, más allá de ese debate, lo importante es el legado a largo plazo que dejó este evento tan atroz. Que es un legado doble por lo que veo. Por un lado es el símbolo definitivo de la corrupción y la degradación del papado. Sin duda, es el punto más bajo. La prueba de hasta qué punto el poder terrenal podía secuestrar una institución espiritual. Pero paradójicamente, la reacción que provocó acabó fortaleciendo al papado a largo plazo. ¿Cómo es eso posible? Al generar tanto horror, el sínodo y su posterior anulación reforzaron la idea de la inviolabilidad del cargo papal, separándolo de la persona, y ayudó a consolidar un principio teológico que es fundamental en la Iglesia Católica hasta hoy: ex opere operato. ¿Qué significa? Significa que la validez de un sacramento, como una ordenación o una coronación, no depende de la santidad o de la legitimidad política del sacerdote que lo administra. El acto es válido por sí mismo. Entiendo. Al intentar anular todos los actos de Formoso porque lo consideraban un papa ilegítimo, Esteban VI provocó una reacción que terminó blindando para siempre la idea contraria. El pontificado, como institución, estaba por encima de los crímenes o pecados del pontífice. Es increíble. De un acto de barbarie absoluta nace un principio legal y teológico que protege a la propia institución. Una de las grandes ironías de la historia. Entonces, recapitulando, el sínodo del cadáver fue mucho más que una anécdota grotesca. Fue la manifestación más extrema de cómo la ambición política puede instrumentalizar la religión, convirtiendo un cuerpo sin vida en un arma y su memoria en un campo de batalla. Desde luego.
Nos muestra una de las épocas más oscuras de la Iglesia, sí, pero también cómo de las cenizas de un acto tan salvaje surgieron mecanismos para proteger a la institución de futuras manipulaciones. Y nos deja con una reflexión que va más allá del siglo IX. Este acontecimiento nos obliga a pensar sobre la relación entre el poder, la memoria y el legado. Si la profanación de un cuerpo se usó para intentar reescribir la historia y anular la legitimidad de un bando hace más de 1000 años... Plantea una pregunta importante, claro. Sí, ¿de qué formas quizás más sutiles o sofisticadas se sigue intentando hoy en día anular, borrar o redefinir el legado de figuras del pasado para servir a las agendas políticas del presente? La lucha por controlar el relato histórico parece ser una constante humana. El sínodo del cadáver es simplemente su ejemplo más macabro. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.